Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a platicar de algo bien interesante que es el simbolismo detrás de los dragones. Y como siempre vamos a llevar este símbolo a las energías interiores, o sea, al interior que representa en nuestra vida, o sea, para que esto tenga una utilidad en nuestra vida y podamos de alguna manera identificar aspectos humanos, impulsos humanos dentro de los mitos, dentro de las historias, dentro de las leyendas, de los textos, ¿no? Que hablan de este animal tan universal, tan arquetípico, ¿no? Que aparece en múltiples culturas. El dragón aparece desde América, ¿no? Hace muchísimo tiempo en la cultura de los olmecas, el dragón olmeca. Aparece en Oriente, ¿no? En China es un símbolo importantísimo, por ejemplo. Aparece en Europa y aparece en el Mediterráneo, en Asia Menor, o sea, en gran parte del mundo, o sea, todo el mundo es un símbolo muy universal, ¿no? Y es lo interesante y lo llamativo. ¿Qué significa la palabra dragón? Bueno, viene del griego dracon, que significa serpiente. Entonces el dragón y la serpiente van a estar sumamente relacionados, a pesar de que el dragón siempre tiene elementos de otros animales, como pudieran ser las alas, como pudieran ser las garras, ¿no? Por ejemplo, de los felinos, algunos tienen cara de felino o elementos de otros animales. La base del dragón es un reptil, principalmente una serpiente. ¿Y cuál es el simbolismo de la serpiente? Pues bueno, la serpiente es un símbolo de sabiduría, es un símbolo de la tierra, es un símbolo de lo ancestral, de lo primitivo. En general todos los reptiles representan lo antiguo, lo ancestral, la materia primigenia, la materia bruta, ¿no? Antes de la creación. Es un poco similar al arquetipo de los gigantes, por ejemplo, que también son esa materia primigenia y caótica antes de la ordenación de los dioses. Recordemos que hicimos un análisis de los tipos de dioses que hay, dioses hipercósmicos, que son los que ordenan el caos y hacen que el universo sea habitable, o sea, tal cual lo conocemos, ¿no? Que el universo tenga objetos separados, que no sea un caos en el que sea imposible la existencia. Entonces, los dioses hipercósmicos ordenan esa materia prima, y esa materia prima bruta, ¿no? Primigenia, es muy común que se represente ya sea por gigantes o por reptiles. Por ejemplo, recordemos un poco la leyenda de la serpiente Tiamat, en Mesopotamia, que era una gran serpiente, ¿no? Que representa las fuerzas del caos, representa una diosa primigenia, representa grandes fuerzas de la naturaleza y es asesinada por el dios Marduk, ¿no? Que la enfrenta, ¿no? Esta serpiente gigante, y con la materia de la serpiente Tiamat crea el cosmos. Entonces es algo muy común en las historias ver que las serpientes o los reptiles forman la base de la creación del cosmos. De hecho, también aquí en América tenemos la leyenda de cómo Quetzalcóatl creó el mundo, y para crear el mundo lo que él hizo fue matar a un cocodrilo, a Zicpactli, creo que lo estoy por Zicpactli, que era un cocodrilo también primigenio, y lo parte a la mitad, y con la parte de arriba de su cráneo forma la bóveda celeste y con la parte de abajo forma la tierra. La piel del cocodrilo, por ejemplo, también es la representación de la corteza terrestre, de los relieves de la tierra. Entonces, los reptiles representan lo primitivo, o sea, la materia prima, la materia original, ¿no? Antes de la creación, del ordenamiento, representan las fuerzas caóticas. Muchas veces se relacionan con lo femenino. Las serpientes, por ejemplo, es muy común que se relacionen con aspectos femeninos. Por eso es tan común hasta en el lenguaje popular decirles de manera muy despectiva a ciertas mujeres consideradas malas como serpientes, ¿no? Por ejemplo. O también en las leyendas medievales había mujeres serpientes que tenían grandes poderes, como especie de hadas y de hechiceras, que tenían doble naturaleza, naturaleza de mujer y naturaleza de serpiente. Y estas mujeres tenían muchísima sabiduría. Entonces, la serpiente significa una sabiduría, pero no cualquier tipo de sabiduría. La sabiduría que nos viene de lo primitivo, de ir al origen. Esa sabiduría que estaba en el inicio de los tiempos, es esa sabiduría de inicio, ¿no? Diferente a, por ejemplo, las aves o los animales alados, que más bien son la sabiduría celestial, la sabiduría de la conciencia, porque cuando un animal vuela y ve la corteza terrestre desde arriba, lo que está viendo es el mapa completo, ¿no? El mapa de la creación a la luz de la razón. Y en cambio las serpientes que se hunden por las cavernas,
lo que están viendo es el origen, de dónde venimos, ¿no? Ese útero, pues, de la tierra, de donde nace la vida. En muchas culturas las cavernas representan un útero terrestre del que se originó la vida, y más ese tipo de cavernas que tienen agua. Entonces, bueno, todo esto para ir esbozando, ¿no?, todo lo que hay en la riqueza del símbolo del dragón. Pero el dragón únicamente es simbolizado por la serpiente o por el reptil, ¿no?, sino también está simbolizado por otros animales generalmente agresivos que pudieran ser depredadores, ¿no? El dragón es un gran depredador y es uno de los animales más poderosos en la fantasía o en el imaginario. Porque no solamente tiene grandes colmillos, no solamente tiene garras, no solamente puede volar, sino también resiste altas temperaturas y puede liberar fuego de su boca, ¿no? Esta cuestión del fuego que liberan los dragones también tiene que ver con el centro de la tierra, con las profundidades de la tierra, ¿no? Un poco en este simbolismo, en este viaje que hace la serpiente al centro de la tierra, pues el dragón va al centro de la tierra y como los antiguos observaban que del centro de la tierra emergía también fuego, ¿no?, por esta cuestión de los volcanes, pues el dragón, que es un animal de catábasis que se encuentra en las cavernas, en lo subterráneo, tiene esta relación con el fuego bien interesante, ¿no?, y lo cual lo hace mucho más agresivo, mucho más invencible. En Occidente, el dragón ha simbolizado muchas veces un animal que es materia para ser vencido por algún héroe, por algún caballero. ¿Por qué? Porque el dragón se devora a las personas de un determinado lugar, de una determinada región. Es como una leyenda muy común, arquetípica, ¿no? El dragón que vive en la caverna lejana del bosque, de vez en cuando llega al poblado y exige algunas personas, o se lleva algunas personas, o se lleva al ganado, o hace ciertos destrozos en la ciudad, en esta representación del caos primigenio, ¿no?, que es destructor, que es asesino, que lleva a la muerte y que aparte tiene un poder casi inconmensurable, ¿no? Es un animal enorme, es un animal que lanza fuego, entonces es casi imposible vencerlo, es enorme, ¿no? Y otra característica interesante es que los reptiles también se relacionan con las partes más primitivas del cerebro, ¿no? Por eso le decimos el cerebro reptil, porque tenemos ese cerebro reptil y poco a poco se van sumando las capas de otro tipo de estructuras que nos permite la experiencia humana, ¿no?, como el cerebro emocional, el sistema límbico y después la corteza, que es la parte más externa del cerebro, pero es donde se contiene pues lo que llamamos como la razón, ¿no?, lo que llamamos como esta cuestión de ordenar la realidad, como que se ha ido haciendo por capas, ¿no? Y en la parte más primitiva, más cercana a la raíz de donde nace el cráneo, pues está este cerebro reptil, ¿no?, llamado cerebro reptil, que es un cerebro sumamente primitivo. Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba investigando acerca de los cráneos de los reptiles, que los reptiles antiguamente tenían un tercer ojo, O sea, algunos reptiles tenían en su cabeza un tercer ojo que, si no me equivoco, algunas iguanas todavía lo tienen. Entonces es bien interesante que esta cuestión del tercer ojo realmente en algún punto de la evolución sí existió literalmente ese tercer ojo que tanto los místicos buscan, ¿no? Es un dato interesante. Y bueno, entonces, ¿qué representa el dragón, no? Pues el dragón representa, ya que es un animal que representa la depredación, representa mucho aquellos impulsos agresivos de la psique y preservadores de la psique. Son impulsos defensivos que están dentro de nosotros cuando representan como lo indomable dentro de nuestro ser, todo aquello que de manera ancestral, ¿no?, hemos guardado en nuestra memoria como diversas agresiones de las cuales nos tenemos que proteger. Por eso el dragón siempre está en una cuestión de supervivencia, ¿no?, de defenderse, de atacar, ¿no?, y también de custodiar. O sea, son dos instintos, ¿no? Hay tres instintos que pudiéramos llamar instintos de supervivencia, que podrían ser el instinto de conservación, el instinto sexual y el instinto de agresividad, ¿no? O sea, cómo yo mantengo, ¿no?, mi territorio, mantengo mi espacio de los demás, de los otros, de posibles invasores. Entonces, el instinto es de conservación, pues nos lleva a tratar de buscar guardar nuestra posición lo más posible, nuestra integridad, y de pronto se vuelve esta idea del dragón como custodio, ¿no?, de los tesoros, y se vuelve también como un símbolo de la avaricia, ¿no? Este dragón que custodia el oro, ¿no?, que custodia las grandes cavernas, o incluso custodiaba también hadas o doncellas que estaban, digamos, siendo
esclavizadas o las tenía el dragón esclavizadas. Y esto se me hace bien interesante porque el aspecto femenino, cuando se habla de una mujer que pudiera ser un hada, en ciertas leyendas medievales, representaban la intuición, el alma, los aspectos femeninos, y el hecho de que el dragón lo custodie es como que hubiera esta cuestión instintiva, primitiva, ¿no? Primigenia del ser humano, que estuviera custodiando una parte más elevada, más noble, ¿no? Del espíritu, como podría serlo muchas veces representado por figuras femeninas. El alma siempre atávicamente ha sido representada con figuras femeninas y muy delicadas, ¿no? Que representa la parte más delicada del espíritu, y por eso muchas veces estas hadas o estas mujeres son tejedoras, porque el alma lo que hace es tejer las experiencias y nos genera una identidad, ¿no? El alma no es como la tejedora, porque al fin y al cabo nuestra esencia es un tejido, ¿no? De nuestras experiencias, de muchísimas cosas. Entonces por eso el alma es tejedora, ¿no? Siempre las mujeres relacionadas al tejido, a los textiles, porque los textiles y el alma tienen una gran relación. Por eso en algunos mitos o en algunos simbolismos, cuando ciertas personas se cambiaban la ropa, o sea, que cambiaban su vestimenta para entrar a algún lugar sagrado, es que cambiaban las vestimentas de su alma también, ¿no? Es un simbolismo de cambiar las vestimentas de tu alma y de tu espíritu. Entonces, por eso el dragón muchas veces custodiaba a las hadas, custodiaba grandes tesoros, ¿no? Y en Occidente ha tenido muchas veces una connotación negativa, es como aquella materia a ser vencida, porque es sumamente el dragón agresivo y a la vez es sumamente poderoso, ¿no? Pero es un simbolismo también de la avaricia, de aquellos instintos más primitivos del hombre, defensivos, bastante fuertes, que nos pudieran llevar a defendernos de los demás, pudieran representar también esta cuestión del ego, ¿no? De cómo yo me defiendo del exterior. Que el ego, a diferencia de la esencia, por ejemplo, que podríamos decir el ego a diferencia del alma, es que el ego siempre ocurre como lo que no soy yo, ¿no? O sea, siempre ocurre en un miedo de algo que pudiera afectar mi ser. Es como algo negativo el ego, pero no negativo en cuestión de moral, sino negativo en cuestión filosófica, que el ego es la falta de, es como carencia, y el alma es como lo que se posee, ¿no? O sea, el ego es lo que no soy, ¿no? Marcar una línea, esto no soy, y el alma es lo que sí soy, ¿no? Digámoslo así. Entonces el ego es un tanto más defensivo, ¿no? Un poco como el dragón, como esta figura del dragón, que es un poco más, yo voy a defender mi territorio, ¿no? De quien se acerque, yo voy a defender lo mío. El ego siempre se apega de cosas del exterior. Entonces por eso el dragón siempre estaba pegado al oro, ¿no? Por ejemplo, a cuestiones materiales, y siempre en las profundidades de la tierra, porque estos monstruos primigenios, ¿no? Que representan los instintos, siempre están dentro del inconsciente, ¿no? No es algo tan digamos, tan obvio o tan literal o tan claro como para manifestarse totalmente a la luz del sol, sino esta cuestión de que viven en las cavernas, o este simbolismo de que viven en lo profundo, representa también el inconsciente. Por eso la serpiente también, por ejemplo, también es acuática, ¿no? Y se mete a las profundidades. Todos los reptiles, los anfibios, el cocodrilo, ¿no? Que también es un reptil sagrado en diversas culturas, se mete a las profundidades. Entonces ya llega un punto donde lo dejas de ver. Igual el dragón se mete a la cueva, se mete al cráter de volcán, y llega un punto en donde tú ya no lo ves, ¿no? Entonces nos habla de estas partes ocultas, defensivas, que a lo mejor han sido heredadas por nuestros ancestros, porque hay que recordar que el reptil es un animal de ancestría, ¿no? Es un animal de las estructuras más viejas, más primitivas de nuestro ser, y esas estructuras más primitivas de nuestro ser no llevan apenas en nuestra vida, sino están en la vida de nuestros ancestros, de todos los peligros, de toda la memoria de los peligros que han vivido nuestra especie, y se quedan grabados en nosotros, ¿no? Eso es lo reptil, lo que llamaremos como el cerebro más primitivo, ¿no? Que reacciona emocionalmente a diferentes estímulos, pero no desde la plena conciencia, sino desde el interior, como de lo visceral. Entonces el dragón siempre está relacionado, de hecho, con la parte visceral, y si lo relacionáramos, por ejemplo, con el cuerpo, representaría un poco el estómago, ¿no? Porque el estómago es un órgano que también se relacionaba con los volcanes, por esta cuestión de su acidez interna, que como que quema, ¿no? Todo lo que entra. Y también de la voluntad, o sea, en el estómago está esa voluntad guerrera, ¿no? Esa voluntad del poder, ¿no? La voluntad de querer tomar lo que es nuestro.
está en el estómago, como esta cuestión. De hecho, cuando lastima nuestro ego, lo primero que lo sentimos es en el estómago, como este dolor, ¿no? Este coraje. El coraje también, la valentía también se siente en el estómago. Entonces, el estómago era un órgano de fuego, o sea, un órgano que corroe las cosas y también era relacionado con los volcanes, ¿no? Entonces, el dragón representa mucho esta cualidad defensiva del ser humano, agresiva, y que está pendiente de los peligros, y también como la gran memoria del ser humano que ha ido recogiendo a través de la ancestría, ¿no? Que ha ido recabando, entonces se vuelve un monstruo interno que todos tenemos, pero que también es la fuente de nuestro poder. Pero ¿cómo vamos a convertir este dragón ciego, o sea, que vive en las profundidades, que no podemos comprender del todo, que de vez en cuando sale, pero a generar caos? ¿Cómo lo podemos convertir en algo que al revés nos libere, ¿no? El dragón tiene dos como caras, puede ser algo que da poder, o puede ser algo que posea y que custodia y que más bien encarcele. En muchas historias, o también hay muchos arquetipos de dragones encadenados, ¿no? Que el dragón tiene las alas de la libertad, o sea, porque sale de repente a la conciencia, de repente hay brotes, ¿no? De esta parte más primitiva de nosotros, y de repente nos vamos haciendo conscientes, ¿no? De esas agresiones que tenemos hacia nosotros mismos, hacia los demás, como en un aspecto defensivo de esto es lo mío, de esta soy yo y nadie me va a insultar. A lo mejor yo me identifico con alguna cosa, y entonces si alguien ofende eso, yo automáticamente me defiendo, ¿no? Todo esto representa la bestia interna, el monstruo, ¿no? Que está como a la espera de que alguien que seas atacado tú mismo para enojarse, enfurecerse, ir a atacar, ¿no? Prácticamente, por eso es el fuego, ¿no? Que es así totalmente fusivo, o sea, ahí donde siente que hay peligro lanza el fuego, ¿no? Entonces es parte de nuestro poder, ¿no? Interno, pero cuando nosotros lo tenemos en estos interiores, en estas profundidades, en lo inconsciente, nosotros más bien somos domados por esas fuerzas. Somos domados por esas fuerzas y no más bien nosotros gobernamos esas fuerzas internas. Y es ahí donde aparece el héroe. El héroe representa la conciencia pura, o sea, es el contemplador. El héroe es la conciencia, es el viajero. La conciencia es el gran viajero que va pasando por diversos estados y va viajando al interior del cuerpo, de la conciencia, del inconsciente, y va viajando también al exterior. Entonces el héroe es la conciencia. Y cuando llega el héroe a enfrentar al dragón, lo enfrenta con la espada. La espada siempre ha sido simbolismo de la razón, de la palabra. Por eso en el tarot todo el mazo de las espadas, por ejemplo, representa todo aquello que es mental, que es racional, que es de la inteligencia, de las ideas o de la palabra. Entonces el héroe vence al dragón con la espada, generalmente una espada mágica, a veces una espada mágica forjada por seres sobrenaturales, a veces entregada por un hada, a veces una espada en general que no es cualquier espada, porque hablamos de una razón limpia, una razón con claridad, capaz de ver lo oculto, o sea, una razón entrenada. No cualquier razón o cualquier mente puede encontrar la verdad. Entonces no es cualquier espada, es una espada del poder. Entonces del poder de la conciencia. Entonces el héroe va a vencer al dragón, y lo que hace es vencerlo con esa espada de la razón. Y no han sido pocas historias las que han representado que, por ejemplo, el héroe cuando mata al dragón, toma parte de su fuerza, como que le roba su fuerza. Entonces el matar al dragón no es matarlo literal, ¿no? Es matarlo en su potencial dañino y caótico, y quedarnos con la fuerza, porque también el dragón es el animal de la fuerza, del poder, lo que nos ayuda a crecer internamente. Entonces nos enseña que esas fuerzas primitivas, esas fuerzas ancestrales, no son cosas de las cuales nos debemos de deshacer, o sea, tirarlas a la basura o algo así, sino al contrario, hay que llevarlas a la conciencia, llevarlas a las palabras, a las narraciones, ¿no? Que representan pues la espada, la razón, y de esta manera pasarlas a la conciencia y apoderarnos de su fuerza, porque una vez que las domamos, ¿no? Por medio de la conciencia, tomamos su fuerza. Entonces el dragón tiene la fuerza de diversos animales, algunos animales del viento, unos animales del fuego, de la tierra, o sea, tiene todos los elementos en sí, por eso es uno de los animales más poderosos y que representa más sabiduría y más poder, pero también tiene esta connotación negativa y monstruosa de que él no se detiene ante nada, no, él es un animal caótico.
o sea, siempre como estos grandes monstruos reptiles, representa lo caótico. Por eso no es nada raro encontrar bastantes dragones con un color rojo, una coloración rojiza. De hecho, es lo más común que se encuentren dibujados de rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es un color que representa justamente también lo primitivo. El rojo tiene relación, por ejemplo, con la sangre, tiene relación que la sangre es el líquido primigenio, ¿no? Es el líquido de lo primitivo, es la vitalidad más primitiva de nuestro cuerpo. Es lo rojo es como algo que nos pone alerta, que nos saca nuestra parte más depredadora, más instintiva. El rojo es los instintos y se relaciona, por ejemplo, en el sistema de chakras con el primer chakra, que es el yo tengo, el yo me defiendo, yo tengo mi territorio, yo estoy conectado a la tierra. Todo esto es un chakra pesado, ¿no? Es un chakra. Entonces el dragón está de rojo por esta cuestión de que el color rojo es el color de los instintos, de las pasiones. Entonces generalmente pues este caballero, que representa la parte de la conciencia, hace este viaje, se mete a las cuevas o se mete para encontrar el tesoro, ¿no?, que custodia el dragón, y vence al dragón, y es ahí donde libera ya sea la doncella, que es el alma, ¿no? La libera de esos instintos bajos, libera y se baña con esa fuerza del dragón, y ahora ya no solo es el héroe cualquiera, sino es un héroe que ya venció al dragón y por lo tanto tiene la fuerza del dragón, ¿no? Hay una historia de un héroe que al matar al dragón se baña con su sangre, y esa sangre lo hace invencible, ¿no? Lo vuelve invencible porque esa sangre es la sangre del dragón. Entonces recordemos que el dragón es un símbolo de poder, pero es un poder a llevar a la conciencia, ¿no? Es un poder que todos tenemos dentro, pero hay que llevarlo a la conciencia. Entonces, creo que era todo lo que tenía que decir acerca de los dragones. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por ver y no se olviden de comentar qué opinan ustedes de los dragones. Y eso, bueno, fue el dragón en Occidente. Hay otros simbolismos del dragón, a pesar de que mencioné un poco de dragones de América, eran dragones de Occidente, pero en Oriente tienen otras connotaciones ligeramente distintas, ¿no? Bueno, distintas en muchos aspectos, pero en otros similares, porque pues al fin y al cabo son arquetipos, esta cuestión de los reptiles, de todo esto. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y los espero en los siguientes videos. Chao.